Nuestra sesión se va a dividir en aproximadamente 40 minutos de charla. Yo aquí les voy a pedir que vía el chat me vayan haciendo las preguntas. Unas las voy a ir contestando sobre la marcha, si nos permite irnos ampliando el tema, y las otras las voy a contestar hacia el final, que vamos a dar 20 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, les pido que tengan a la mano papel, pluma, para que puedan ir tomando notas, puedan escribir sus preguntas que quieran enviar al final, o me las quieran ir enviando vía el chat en el proceso de la plática, del seminario. Bien, la primera parte es entender qué es la administración de un proyecto y qué se resuelve con la administración de un proyecto. La administración de proyectos es una práctica usada a nivel mundial. Se ha hecho una recopilación de las diferentes gentes que se dedican a la administración de proyectos específicos y se van juntando estas mejores prácticas para definir una metodología, una forma de trabajo que de alguna manera vaya siendo como un procedimiento que nos permita llevar todos los puntos de control, todas las acciones que tenemos que desarrollar dentro de un modelo operacional. El uso que se le da es para resolver o aprovechar oportunidades que se generan específicamente en una organización cuando estamos atendiendo situaciones del día a día. Cambios de mercado, cambios de producto, apertura de una nueva oficina, apertura de una nueva fábrica, apertura de una nueva área laboral. Y para este efecto se forma un equipo humano, un equipo pequeño de trabajo que es muy especializado para ejecutar el proyecto. Aquí hay una diferencia importante referente a lo que es la administración diaria de operaciones. El primer punto es que el proyecto es un esfuerzo temporal o es una actividad temporal que se lleva a cabo para hacer un producto, un servicio o dar un resultado específico que estamos buscando dentro de la organización. Y es muy importante entender que temporal no significa corto o rápido. Temporal puede significar 5, 6, 7, 9 años o puede significar un par de meses o un par de semanas. Todo va a depender del tipo de actividad que vamos a ejecutar. Puede ser un estudio de mercado, puede ser la construcción de una nave industrial o pudiera ser el envío de una persona a otro planeta. O sea, las magnitudes varían dependiendo del tipo de organización o del tipo de actividad en la que estamos metidos. Pero sí es muy importante no confundirlo con las operaciones diarias de la administración de la empresa o de la administración del negocio. Estas son administración de empresas como tal. Entonces, el proyecto es una disciplina particular para crear, definir un proyecto que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de conclusión. Va a tener recursos que se van a destinar y estos recursos tienen que tener una rendición de cuentas. Bien, ¿por qué se hace un proyecto? El proyecto es un medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos que se plasman en un plan estratégico de una organización. Una vez que se hace el plan estratégico, se crean nuevas oportunidades, fortalezas que se quieren explotar dentro del organismo, dentro de la empresa. Y entonces se decide lanzar una línea de acción particular en donde vamos a analizar, vamos a sustentar, vamos a definir todas las actividades que se van a ejecutar para el desarrollo de este proyecto. Después va a haber un proceso de medición, un proceso de control y un proceso de cierre. Bien, ¿por qué se hace el proyecto? Porque hay procesos que no se pueden atender con la estructura normal de operación de la empresa. Por ejemplo, un cambio en la demanda del mercado. Nos dedicamos a fabricar pasta de dientes, pero se quiere diseñar un nuevo tipo de envase. Ahí eso es un nuevo proyecto. Una oportunidad estratégica, una necesidad del negocio. Por ejemplo, queremos atrapar un cliente nuevo que no hemos podido atrapar. Entonces se define un equipo multidisciplinario que se va a encargar de las cotizaciones, del diseño del producto, de la calidad, de las negociaciones. Puede ser una negociación o una necesidad social dentro del ámbito donde está la empresa. Vamos a pensar, por ejemplo, somos una paraestatal parecida a Pemex y tenemos que resolver un problema de contaminación de un embalse, de un río, de una laguna,
Entonces se crea un equipo para atacar única y exclusivamente ese problema, mientras la organización sigue en su proceso de extracción de petróleo. Podemos tener una solicitud de un cliente para hacer un enfoque particular hacia sus líneas de producción. Él quiere diseñar un nuevo producto, rediseñar un servicio que le estamos brindando. Entonces, mientras se mantiene nuestra operación diaria, se crea un equipo multidisciplinario que va a interactuar con este cliente para resolver su proceso. De igual manera, podemos obedecer a cambios tecnológicos. Esto lo pudiéramos entender, por ejemplo, cuando los celulares fueron migrando del teléfono celular tradicional hacia el modelo smartphone que inicia con los BlackBerry. Entonces, aquí se crea gente específica para rediseñar el teléfono. La gente de Apple, cuando lanza el iPhone, crea un equipo especial para diseñar un nuevo sistema de telefonía, un nuevo sistema de uso en donde se fusiona una computadora con un teléfono. Entonces, los avances tecnológicos también tienen impactos. De igual manera puede ser vía los requisitos legales, cambios legales en la legislación ambiental, en la parte de comportamiento de una ciudad en donde tenemos inmersa una fábrica y que ya por la situación en donde está tenemos problemas con la comunidad y legalmente nos están pidiendo reubicar esta planta o hacer cambios en las emisiones de ruidos, en las emisiones de contaminantes, de vapores, de líquidos. Entonces, aquí es en donde entra o hace sentido una administración de proyectos. ¿Por qué hacerlo? Porque a pesar de la naturaleza temporal, el proyecto siempre está enfocado a lograr los objetivos de la empresa. Siempre van alineados con la organización. Es una herramienta clave, precisa, rápida, muy eficiente. Entonces, a través de la administración de proyectos, estamos en posibilidades de modificar operaciones, productos, bajo una estrategia desarrollada a través del proyecto. Esto me permite mantener operando mi línea de producción, mi sistema de venta, mi sistema de comercialización y al mismo tiempo en forma paralela con un equipo especial ir redefiniendo la nueva forma de trabajo, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a funcionar, qué vamos a desarrollar, qué cambios, si vamos a hacer un nuevo acomodo de la oficina, un nuevo acomodo de la bodega, si vamos a crear un programa de capacitación para el equipo comercial. Entonces, esto va a depender del tipo de actividad que queremos desarrollar para poder funcionar dentro de la administración de proyectos, pero nunca perder de vista que estamos totalmente enfocados a los objetivos que persigue la empresa. Entonces, aquí vamos a partir de su visión, de su misión, de los logros que quiere la gerencia, cuál es la cuota de ventas que quiero lograr, cuál es el estándar de calidad que quiero alcanzar como gerencia o como dirección, y que lo vamos a permear a través de un equipo especializado. Aquí va a empezar la naturaleza del proyecto, aquí se va a empezar a redefinir. Y estos proyectos, a su vez, requieren una dirección particular, o sea, un director específico, un gerente, un líder. Y aquí tenemos que valorar cuáles van a ser estas características. Bien, los cambios en las operaciones, los procesos de mejora continua, los procesos de compararme contra otro organismo, dan lugar a la creación de un proyecto. ¿Por qué? Porque quiero hacer una mejora, porque quiero lograr un estándar, porque quiero incorporar un producto nuevo, porque quiero dar este servicio nuevo. Entonces se vuelve un cambio sustancial en la empresa y normalmente el equipo humano que ya labora no tiene la capacidad de dedicarse porque tendría que descuidar las operaciones de rutina. Es aquí entonces en donde vamos a tomar el sentido de la administración, pero empiezan a surgir las preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a escoger este equipo humano? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué autorizaciones va a tener? ¿Qué capacidades va a tener? Y es en donde se empieza a complicar esta operación si no seguimos un modelo práctico de trabajo, un modelo operacional. Bien, las operaciones permanentes, como ya lo hemos comentado, están fuera del alcance de un proyecto. Estas se ejecutan día a día, les da lista de asistencia, llegamos, nos cambiamos, prendemos las máquinas, prendemos nuestra caja registradora, las computadoras. Esto no entra dentro de la operación diaria de un proyecto. Sin embargo, cuando estamos en la vida final de un producto, de un servicio, lo queremos desarrollar,
es cuando se puede cruzar la operación diaria con la administración de un proyecto. Como explicamos anteriormente, el proyecto va a desarrollar o va a resolver un punto específico, pero luego este punto específico se va a incorporar a las operaciones diarias. Entonces tiene que haber una transmisión del conocimiento, una transmisión del concepto. Tenemos que enseñar a la gente que va a recibir este nuevo proceso, este nuevo producto, cómo lo va a utilizar, y es en donde empiezan a interactuar estas áreas. Es cuando el equipo especial vuelve a regresar a formar parte de sus operaciones de rutina. Ahí es en donde vamos interactuando y vamos teniendo sentido con la operación diaria. Bien, el control de las operaciones se ocupa de la producción continua de los bienes o servicios. Asegura que las operaciones se desarrollen de una manera eficiente, atendemos las quejas diarias, atendemos las llamadas, damos seguimiento, llevamos nuestro estadístico diario, cuánto se vendió, cuánto se cobró, cuánto se incrementó la cartera de cobranza, cómo hemos reducido la cobranza, si tenemos algún problema de calidad. Las negociaciones diarias no entran en la administración de un proyecto, la logística del reparto, de cargar el camión, llevarlo con un cliente día a día, cobrar, entregar. Todo esto se encarga directamente la administración de la empresa, no la administración del proyecto. Entonces, ¿qué es específicamente la administración del proyecto? Esto se va a definir por un ciclo de vida. El ciclo de vida es clave en el diseño del proyecto, y aquí es en donde vamos a entender que un proyecto nace, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de constitución, tiene todo un proceso de planeación, ejecución, y luego va a tener un proceso de cierre, tiene una fecha de fin. El ciclo de vida es nuestro marco de referencia, es el marco lógico de operación y va a regir la vida del proyecto. Aquí vienen las metas. Estamos muy claros que una meta sin fecha no es meta. Entonces, un proyecto siempre va a tener este parámetro. ¿Cuándo termina? Y si vamos contra este tipo de actividades. ¿Qué hacemos? ¿Qué terminamos? ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a referenciar? Algo importante es que durante el ciclo de vida, el proyecto se debe de dividir en pequeñas operaciones, se debe de fragmentar en operaciones controlables fácilmente de acuerdo a las capacidades del equipo de trabajo. No hay una regla particular para la división, pero la forma debe de ser clara. Son entregar resultados a corto plazo, medibles y con un responsable. Si no tenemos al responsable de esa actividad, el proyecto no se lleva a cabo, no se ejecuta. Las características del ciclo de vida siempre parten del inicio. Como hemos comentado, el inicio puede tener muchos orígenes. La planeación estratégica, la petición de un cliente, un cambio en el mercado, un cambio legal, un cambio en el entorno, en la comunidad, una nueva oportunidad. Esto nos genera una nueva idea que tenemos que trabajar al mismo tiempo. Entonces entramos en la fase de planeación. En esta fase de planeación es cuando redactamos el proyecto. ¿Qué estamos esperando de él? ¿Qué queremos lograr? ¿Quiénes son los recursos que van a estar involucrados? ¿Cómo van a interactuar entre ellos? ¿Cómo va a ser el equipo de trabajo? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿En qué fechas vamos a sesionar? ¿Cómo vamos a recuperar la gerencia? Y a esta parte le tenemos que dedicar una parte importantísima de nuestro trabajo. Mientras más tiempo le dediquemos a la planeación, mucho mejor va a ser nuestro control, vamos a tener menos errores y vamos a tener menos problemas de ejecución. Una vez que planificamos, entramos a la fase de ejecución. A estas alturas ya debemos de tener claro quiénes son los miembros del equipo, qué tipo de actividades van a realizar, cómo las van a realizar, cuánto va a costar la actividad, cuánto dinero van a necesitar. Y se tiene que ir llevando una medición paso a paso, fecha a fecha. ¿Cuáles son tus fechas parciales de entrega? ¿Cuáles son tus fechas finales? A esta fase se le denomina la fase de control. Y aquí vamos a estar interactuando, vamos a estar haciendo ciclos. Una vez que definimos el control, podemos percibir que hay ajustes en el proyecto, que no estamos llegando a las metas, que lo podemos hacer de otra manera,
Entonces regresamos nuevamente a la fase de planificación. Volvemos a rehacer el proyecto, lo volvemos a plantear y volvemos nuevamente a ejecutar. El proyecto en todo momento se tiene que ver como un ente vivo. La planificación, el plan de trabajo, no es un plan rígido, es una guía. Esta guía me va a permitir llevar un orden de actividades, pero todo el tiempo debemos de estar abiertos a que el proceso pudo no haber tomado en cuenta factores o los factores que tomamos en cuenta cambiaron con el tiempo. Si estos cambian, los supuestos que dieron origen al proyecto, entonces tengo que rehacer mi plan de trabajo, tengo que ver hasta dónde el nuevo supuesto afecta el plan y afecta la ejecución. Entonces aquí vamos a hacer ciclos. ¿Cuántos ciclos se hacen? Tantos como sean necesarios para dar cumplimiento a los objetivos, sin perder de vista el factor tiempo. El factor tiempo es la línea clave y es lo que rige el proceso. Esa es la única que no podemos exceder, salvo que de común acuerdo con la alta gerencia o la dirección de la empresa se decida otorgar una prórroga o se decida acortar el tiempo del proyecto porque cambiaron los supuestos que dieron origen al mismo. Bien, la planeación del proyecto se va a componer de 10 pasos. 10 pasos que si los vamos siguiendo y llevamos la disciplina, son sencillos. El primero de ellos es la integración del proyecto. ¿A qué se refiere? A crear una especie de acta constitutiva del proyecto o una especie de contrato. Aquí tenemos que poner para qué se hace el proyecto, por qué se hace, cómo se va a hacer, cuáles son las expectativas que estamos queriendo satisfacer. Aquí tienen que ser claras, no se puede obviar nada en lo absoluto y todo tiene que estar por escrito. Partimos de una máxima: poner por escrito las cosas no asegura el éxito, pero no ponerlas por escrito sí garantiza que vamos a fracasar. Entonces, en esta fase de integración, tenemos que redactar cuál es el apoyo que nos va a dar la gerencia, qué nos va a exigir la gerencia, cómo le vamos a reportar a la gerencia, qué bonificaciones vamos a tener por el desarrollo del proyecto, cuáles van a ser los incentivos, y se van a plasmar los derechos y obligaciones del equipo y de la gerencia. Entonces, aquí nace el proyecto. Una mala integración de los supuestos iniciales conlleva un fracaso del proyecto. Una buena integración, puesto todo por escrito, cada vez que surja una duda, nos va a permitir regresar y nos va a permitir evaluar si estamos haciendo lo correcto, evaluar si estamos apegados al plan. Bien, la segunda parte es el alcance. Todo proyecto tiene una meta amplia, ambiciosa. Estamos buscando, obviamente, impactar positivamente a la organización. Vamos a suponer, queremos poner una persona en Marte. La vamos a poner en el año 2030. Nos quedan 15 años. Vamos a fragmentar esos 15 años, probablemente en actividades de 5 años. Y luego estas actividades de 5 años en actividades de 1 año. Y estas actividades de 1 año en actividades de trimestre. Y las de trimestre en actividades de 1 mes y las de 1 mes en actividades semanales, de manera que nos podamos dar cuenta desde la primera o segunda semana si estamos apegados al plan de trabajo y al tiempo de ejecución. Entonces podemos dividir en tantas operaciones o en tantas actividades como sea necesario. El criterio importante, ¿cuál es? Pequeñas actividades, las cuales pueda controlar de una manera fácil y sencilla, y que pueda valorar si me estoy desviando del plan o si las estoy manteniendo. Estas actividades siempre deben de obedecer a un objetivo final. Por lo tanto, deben de estar orientadas. Por eso se parte del objetivo final a la fragmentación, a la división en parcialidades, en 2, en 3, en 5, en 10, en 20. Y luego cada una de estas particiones a su vez puede ser subdividida nuevamente. ¿En cuántas? En 1, en 2, en 5, en 10. Esto va a depender del grado de complejidad del proyecto que estamos ejecutando. El tiempo, como mencionábamos, es nuestro tercer elemento.
Aquí vamos a empezar a construir un cronograma de trabajo. Es un gráfico que comúnmente se denomina gráfico de Gantt, que nos va a indicar la fecha de inicio y la fecha final de cada actividad. Si las actividades dependen de la actividad anterior, o sea, esto quiere decir que para hacer la actividad 4 tengo que haber tenido ya concluida la actividad 1, o si pueden empezar al mismo tiempo. Esto es bien importante definirlo, cuando las actividades se pueden hacer al mismo tiempo o se tiene que esperar a que terminen estas para poderse ejecutar. Esto nos lo va a ir dando el gráfico en una manera visual. El gráfico es de vital importancia, porque es lo que nos va a permitir de una sola mirada saber si estamos o no cumpliendo con el tiempo del proyecto y con las actividades. El paso número 4 son los costos, son los presupuestos. Cada operación, cada fragmento de actividad debe de tener los costos inmersos, costos de materias primas, costos de proceso, de ejecución, de transformación, costos del personal que está participando, de las instalaciones. Tiene que ser muy detallado. Esto es prácticamente un diseño de presupuesto. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿En qué fecha estoy esperando los recursos económicos? ¿Cuánto los voy a ejecutar? Y tengo que hacer una comparativa entre lo que planeé y lo que estoy ejecutando. ¿Para qué? Para poder saber si mi proyecto está dentro del tiempo, si está dentro del costo económico. Recuerden que el proyecto se hace para cumplir un objetivo de la empresa, un objetivo de la gerencia. Normalmente las gerencias y las empresas plasman sus objetivos en tiempo, en dinero y en el tipo de producto o servicio que vamos a entregar. Entonces no podemos aislarnos o alejarnos de esta parte. El proyecto nace y está orientado para facilitar las actividades de la empresa. El quinto parámetro o la quinta actividad que vamos a ejecutar es la calidad. ¿Cómo vamos a controlar la calidad del proyecto? Y nuevamente, volvemos a ser repetitivos. Tiene que ser por escrito. Los parámetros se tienen que detallar claramente. No es sencillamente en un tono de azul. Tengo que ser específico en el tono de azul. En el Pantone número 23, en el Pantone número 28, en una mezcla, pero tengo que dar especificaciones claras, medibles, concretas, para poder saber si lo que estoy haciendo es correcto. Los parámetros habituales son tiempo y división de actividades. ¿Qué tipo de resultado voy a entregar? ¿En qué cantidad de tiempo? ¿Con qué cantidad de dinero? Y entran, si ya es un producto, las especificaciones del producto, de qué tamaño va a ser, de qué color, de qué medida, en qué cantidad. Si es un servicio, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo voy a medir la satisfacción del receptor del servicio? Todo esto lo tengo que plasmar por escrito y mi parámetro de calidad va a salir de la integración del proyecto, del acta del proyecto. Entonces, esta siempre va a ser mi parte rectora, va a ser la parte que manda. Mas, sin embargo, no olvidemos que el acta se considera como un ente vivo. Puede cambiar. Si los supuestos cambian, la constitución del proyecto se modifica. Se tienen que lograr las aprobaciones, las firmas de acuerdo y dejar los cambios por escrito y explicados a qué obedecieron. ¿Cuáles fueron las cosas que le dieron origen a este proceso de cambio? Bien, los siguientes 5 temas, para completar 10, son los recursos humanos. Esta parte es medular, la selección de un equipo adecuado y comprometido. Hablamos que el equipo humano tiene que tener una lealtad muy fuerte entre sí, porque van a tener una meta rápida, con una presión de tiempo, con una presión presupuestal. Entonces el equipo tiene que ser capaz de soportarse mutuamente. Tiene que dominar diferentes disciplinas, especialistas en producción, especialistas en calidad, especialistas en administración, especialistas en comunicación. Se tienen que integrar diferentes elementos. Tienen que tener un líder, tienen que definir quién es su líder. Y también tienen que definir quién va a ser un gestor o un patrocinador del proyecto. Esta es una figura clave o importantísima, porque es un líder dentro del organismo que les va a resolver problemas de clima político, problemas de restricciones
que no se contemplaron o que empiezan a surgir a la vez al paralelo que se va desarrollando el proyecto. Entonces, esta es una persona con autoridad dentro de la empresa para moverse y poderles destrabar cualquier situación que esté impidiendo el cumplimiento de las metas del proyecto. La siguiente parte son las comunicaciones. Aquí tienen que definir cómo van a informar a los diferentes miembros del proyecto y cómo van a informar a los agentes externos al proyecto que están esperando un resultado. ¿Cuál va a ser el flujo? ¿Cuál va a ser la retroalimentación? ¿Qué información van a dar de ustedes hacia afuera? ¿Y qué información están esperando recibir? Y determinar también cuál va a ser el canal de comunicación. ¿Quién es el punto de contacto del equipo de trabajo con el resto de la organización? ¿Quién o quiénes? Pueden ser varios. Pero tienen que estar definidos y tiene que estar definido qué tipo de información va a procesar cada una de estas personas. ¿Quién es el punto de contacto? Otro tema delicado es la planificación de riesgos. Normalmente cuando se crea un proyecto existe un alto grado de optimismo, un alto grado de excitación. Todos estamos contentos porque hay una novedad, viene algo nuevo, un cambio, hay una alta expectativa y dejamos de lado la medición de los riesgos potenciales. Aquí se tienen que preguntar siempre qué puede fallar, qué puede dar al traste con todo lo que habían planeado, qué no contemplaron, cuáles son los riesgos del entorno, cuáles son los riesgos del personal, el clima de la empresa. ¿Los va a apoyar el organismo? ¿Los va a apoyar el personal externo? ¿Qué les puede fallar? ¿Los proveedores son confiables? ¿Tienen riesgos? ¿El flujo de dinero es confiable? ¿Tiene riesgo? ¿Puede fallar? Entonces se tienen que hacer estos planteamientos en forma permanente. ¿Qué me puede salir mal? Y si hay algo que puede salir mal, ¿cuál es el plan de acción? Mientras más previsto estén los potenciales riesgos, al momento que les lleguen no los va a tomar de sorpresa. Ya van a tener respuestas. ¿Por qué? Porque ya tienen un plan de acción. ¿Qué pasa si el proveedor no llega? ¿Qué pasa si falla mi personal? ¿Qué pasa si hay envidias dentro de la organización por el desarrollo de un proyecto especial? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué pasa si se enferma uno de los miembros del equipo? ¿Qué pasa si el equipo se disuelve? Entonces, ¿qué puede fallar? Todo lo que está en riesgo lo tienen que plasmar en el mismo documento. Luego entramos al tema de las adquisiciones. ¿Qué tipo de equipamiento necesita el proyecto? Computadoras, software, capacitación, formación del personal en habilidades cruzadas. Que habíamos mencionado que íbamos a tener especialistas en diferentes funciones, pero para el desarrollo de un proyecto es necesario que el personal sea multifunción. O sea, esto es que el de calidad comprenda los conceptos de venta y que comprenda los conceptos de producción, que el de ventas comprenda los conceptos de producción y de calidad, y el de producción que comprenda los conceptos de venta y los conceptos de calidad. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo son pequeños, tienen que ser pequeños, de alto nivel de comunicación y con una capacidad de autocorrección. ¿Qué más van a necesitar? Equipo de cómputo, software específico, capacitación específica en un tema. Entonces, esto se plasma en un plan de adquisiciones y se integra nuevamente al plan del proyecto. El último tema, y no menos importante, son los interesados. ¿Quiénes son los interesados en el proyecto? No solamente los que lo ejecutan, sino el gerente que recibe el resultado, el gerente que nos está apoyando, el patrocinador que les está gestionando apoyos o solución de problemas. Pero también debo de considerar a mis involucrados externos. Estos involucrados externos son mis clientes. Es la gente que va a recibir el producto o servicio. Lo tengo que tomar en cuenta para poder tener claros los parámetros de calidad. Cuándo lo quiere, en cuánto tiempo y cómo lo quiere. Todo esto se junta y se redacta por escrito. Es entonces cuando ya tengo armado el proyecto. ¿Qué tengo? Derechos y responsabilidades. ¿Qué más tengo? Obligaciones, condiciones, los parámetros de medición claros, en qué tiempo y con qué recursos los voy a ejecutar. Entonces, ahora sí puedo ir adelante, puedo brincar la fase de planeación para ir a la fase de ejecución y a la parte de control. Y nuevamente entrar en ese ciclo, estar valorando constantemente cómo estamos avanzando. Bien, la herramienta
básica para la administración de proyectos, y la habíamos mencionado en el capítulo del tiempo, es el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt tiene una composición muy sencilla. Es un listado de todas las actividades. Yo aquí lo listo en ejemplos. Por ejemplo, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, paso 6, paso 7. Se listan todas las actividades que tengo que desarrollar en el proyecto. Y luego voy a poner la fecha de inicio y la fecha de fin. En el caso 1, por ejemplo, el paso 1 tiene una fecha de inicio que va a ser la jornada número 1 y va a concluir en la jornada de trabajo número 3. Gráficamente, ¿cómo se ve? Se llenan los cuadros en donde están indicadas las fechas, la fecha 1, la fecha 2 y la fecha 3. Luego marco el paso 2. El paso 2, ¿cuándo inicia? Inicia el día 2 de operaciones y concluye el día 3. Entonces, de igual manera, hago la selección en la gráfica. Debo de tener cuidado de no excederme, como es el caso del ejemplo que estamos poniendo aquí, porque se afecta la operación y la interpretación. Igual lo hacemos para el paso 3, para el paso 4, para el paso 5, hasta el paso 7. Y vamos marcando las fechas de inicio y la fecha de fin. Esto me indica cómo arrancan y cuánto tiempo me voy a tardar, y me permite de una manera sencilla tener un control visual de todo el desarrollo del proyecto. Otro tema importante es que le tengo que poner nombre al responsable. ¿Quién va a ser la persona? En este caso, marcaríamos como ejemplo al operador 1, al operador 2, al operador 1 y 2, cuando la actividad depende de las capacidades de ambos, al operador 3, luego al operador 2 y 3, y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de actividad, se me va a dar el tipo de combinaciones o uso de recursos, desde gente individual hasta una combinación muy compleja de 5, 6, 7, 10 gentes que se van a dedicar a apoyarnos en el desarrollo. Otro tema que no debemos de perder de vista es el presupuesto, y lo podemos adicionar en una columna extra. ¿Cuánto dinero vamos a gastar para cada una de las fases? Aquí podemos jugar con pequeños semáforos. Los programas o los softwares especializados en administración de proyectos ya tienen sistemas que nos indican en forma automática si el proyecto está excedido en presupuesto o no, conforme lo vamos alimentando. Igual si estamos excedidos en tiempo. Nosotros podemos manejar un control muy sencillo en Excel, aprovechando los formatos condicionales, en donde le indicamos el resultado esperado y el programa solo nos indica el color de si es verde, amarillo o rojo, dependiendo de la situación. O lo podemos hacer simple y sencillamente en forma manual. Excel es una buena herramienta para construir un gráfico de Gantt. Me permite poner tantos renglones como actividades tenga, tantas columnas. Puedo adicionar, además del nombre del responsable y del presupuesto, otros parámetros, como calidad, qué calidad esperaba. Puedo adicionar dependencias de actividades. Por ejemplo, la actividad 3 no puede arrancar hasta que no haya concluido la 1. Entonces puedo poner diferentes claves que a mí me van a servir para el control del proyecto. Me pueden poner si el personal está asistiendo, si no está asistiendo. Entonces, esto va a depender de su estilo de administración y de su grado de complejidad, de cómo se va a manejar. Esta herramienta es bien importante que la vean, que la dominen, que la practiquen, porque esta es la vida de una administración de proyecto. Aquí se ve en forma visual todo lo que está ocurriendo. Bien, hasta aquí concluye nuestra explicación de lo que es una administración de proyectos. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Antes de las preguntas y respuestas, quisiera invitarlos brevemente, distraerlos de su tiempo, para invitarlos a participar en el taller de administración de proyectos que va a ser impartido por Firma Imagen, en donde podemos tener mayor información, ampliar los detalles de las fechas en el teléfono con LADA 33 para la ciudad de Guadalajara y el teléfono 1816-0480 o al correo electrónico marketing@firmaimagen.com.mx. A los asistentes de este seminario se les va a ofrecer y otorgar un 5% de descuento sobre el costo del proyecto. Este taller va a tener una duración de 16 horas los días 1 de diciembre, 3 de diciembre, 8 y 10 de diciembre del 2015, de 9 a 1 en Zapopan, Jalisco.
Pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Recibo las preguntas de ustedes vía chat, por favor, para irlas contestando de una en una. Quisiera plantear la pregunta en forma hablada, podemos abrir el uso del micrófono, solo solicítenlo vía chat. Quedamos a sus órdenes. Igual, si tuvieran alguna duda de cómo implementar esto en su trabajo, está abierto el chat para hacer esta pregunta y contestarla. Carlos y Rocío, vamos a abrir el uso del micrófono para que nos puedan hacer la pregunta en forma hablada, por favor. Carlos, damos el turno contigo. Sí, buenos días. Mi pregunta es sobre el diagrama de Gantt. Ajá. No sé si, bueno, quería saber si se utiliza cuando los proyectos rebasan cierto tiempo, cuando digamos que un proyecto es muy chico, no sé si en esos casos también se debe utilizar. Sería mi pregunta. Sí, mira, cuando hablábamos de la fragmentación de las operaciones, tú puedes definir el tiempo en el gráfico de Gantt por minutos, por horas, por días, por semanas. Esto va a depender del grado de precisión que tú requieres para el diseño de tu proyecto. Entonces, si es, por ejemplo, llevar una dieta y quieres monitorear el peso diario, tú vas a poner como un calendario, ¿no? Día 1 de marzo, día 2 de marzo, día 3 de marzo. O si quieres controlar el proyecto por horas específicas, como pudiera ser un horario de clases, tú vas a dividir tu gráfico de Gantt por horas. Entonces, la escala de tiempo tú la defines. Si no hay una regla para decir si son minutos o son horas, esto va a depender de la naturaleza de tu actividad. Y tú puedes adicionar un segundo renglón para poner en un color el tiempo de planeación y en otro color el tiempo de ejecución, de manera que te permita contrastar si estás excedido en tiempo o si estás ahorrando tiempo, estás saliendo antes de tiempo o estás justo en el tiempo.
Ok. Muchas gracias. Bien. Abrimos el micrófono para Rocío. Rocío, ¿nos puedes hacer por favor tu pregunta? Rocío, ¿nos estás escuchando? Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, no sé si me pueden indicar vía el chat si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, algo que quieran que extienda un poquito más sobre el material visto. Ok, entonces me queda agradecerles la asistencia a este seminario en línea, reiterarles nuevamente la invitación a participar en el taller de administración de proyectos y agradecer a Firma Imagen el habernos facilitado esta herramienta para poder participar. Ok, muchas gracias a todos y nuevamente les reitero los teléfonos de contacto. LADA 33, teléfono 18 16 0480 y el teléfono, perdón, y el correo electrónico marketing@firmaimagen.com. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día y bonito fin de semana.